devocionales, pues porque ¿qué es lo que hay ahí siempre? ¿Habrá alabanzas todo el día? ¿Habrá palabra de Dios? ¿Qué hay ahí? ¿O hay películas y hay programas que no le agradan a Dios nada más? Entonces, la casa, dice el Señor Jesús, la casa de mi Padre será llamada casa de oración. Casa de oración. Tu casa también, como la casa del Padre, tiene que ser llamada casa de oración. Pero ¿hay oración en tu casa? ¿Hay lectura de la palabra? ¿Qué hay ahí? ¿Hay devocionales diarios? ¿O es una casa que está llena de demonios? Que dejamos entrar un montón de cosas que no agradan a Dios. A lo mejor el diablo ha encontrado ya cabida en tu casa y está viviendo ya ahí. Y dice la palabra de Dios, no des lugar al diablo. No le des lugar al diablo. ¿Cómo le puedes dar lugar al diablo? Pues como ya lo hemos venido diciendo, con cosas que no le agradan a él. Y al rato queremos orar y no, se siente horrible. Ya a tu casa, ay, ¿qué hay aquí? Porque no se siente paz. Porque el pecado, los demonios se dejan sentir. Ya tu casa ya no es como era. Ay, no, que antes todo el mundo que llegaba, ay, se siente el Espíritu Santo. Ay, qué bonito aquí. No, ahora ya no. Porque ¿qué es lo que está entrando en tu casa? ¿Qué es lo que hay en tu casa? Entonces necesitamos limpiar nuestra casa. Y me refiero a lo espiritual. Otra de las cosas, entonces la primera característica era el carácter de Job. La segunda característica es que Job era un siervo. Dice, ¿no has considerado a quién? A mi siervo Job. O sea, Job servía a Dios. Servir es servir en las cosas de Dios. Servir en la casa de Dios, servir para la gloria de Dios. Estamos sirviendo a Dios. Una cosa que va a ser fuerte tu barca es que tú tengas un espíritu de servicio para Dios, que Él te pueda considerar tu siervo. Qué precioso se oye cuando alguien dice, soy siervo de Dios, o el siervo de Dios. ¿Se ha escuchado eso? ¿A usted le gustaría que le dijeran siervo? ¿Siervo de Dios? Entonces, Job era siervo, servía en la casa de Dios, servía a Dios. Noé y su familia, todas se salvó. ¿Se da cuenta qué precioso es eso? Y usted puede decir que toda mi familia se salva, porque Noé sí lo puede decir. Toda la familia de Noé fue salva. Toda la humanidad, todo se murió, todo se acabó, todo fue destruido. Pero solamente una familia de toda la tierra fue la única que se salvó. Si hubiéramos estado nosotros en ese tiempo, ¿hubiera sido tu familia? ¿Hubiera sido la mía? ¿A qué familia hubiera escogido Dios? ¿Y sabe por qué Dios escogió a la familia de Noé? Porque dice ahí la palabra de Dios, pues que Noé andaba en los caminos de Dios y enseñó así a sus hijos. Y sabe una cosa, cuando se construyó el arca, todos los hijos de Noé, ¿dónde estaban? Ayudando, haciendo el arca. O sea, trabajando para las cosas de Dios. El arca era trabajar para las cosas de Dios. Y todos sus hijos estaban trabajando ahí. Todas sus nueras estaban trabajando ahí. Y por eso es que ellos fueron salvos. Porque ellos estaban dedicándose a la obra de Dios. Entonces, iglesia, así como Job, toda la familia tiene que estar involucrada en las cosas de Dios. Tú no permitas que tus hijos se hagan apáticos a ayudar en la casa de Dios. Tú les tienes que enseñar a tus hijos a servir en la casa de Dios, porque muchas veces estamos sirviendo los adultos, pero a los niños no les importa. Los niños no podían guardar las sillas, los niños no pueden hacer el aseo. Sí pueden, pero ¿saben qué? No les hemos enseñado a servir como familia. Entonces nosotros tenemos que buscar cómo servir a Dios, cómo ser útiles para Dios, porque esa era una de las características.
del siervo Job. Si no tengo una sierva en mi casa, pues entonces voy a servir con los niños. Si no sirvo con los niños, sirvo haciendo el aseo, sirvo en algo, pero yo me tengo que ocupar de las cosas de Dios. ¿Cómo sabe Dios que yo lo amo? Porque me ocupo de sus cosas. ¿Cómo le puedo demostrar que lo amo? Sirviendo en la casa de Dios. Si aquí fuera el cielo y Dios estuviera aquí físicamente, usted no querría venir a limpiar, a que Dios lo viera que está ahí. Pero Dios lo ve. Esa es su casa. Aunque usted no lo vea físicamente, pero usted tiene que servirle. Una de las cosas que va a ver Dios, que le va a demostrar que usted lo ama, es sirviéndole. ¿Dónde le habló Dios a Samuel? En el templo. En el templo. Dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Tenemos que enseñarle a los hijos a ser siervos. Entonces todo el mundo, iglesia, tiene que trabajar para Dios. Todo el mundo se le tiene que ver a Dios sirviéndole. No en una área, en una otra área, en la que sea, pero hay mucha necesidad. Si queremos ser fuertes, si queremos que Dios ponga una cerca alrededor de nosotros, entonces tenemos que buscar que hay que ocuparnos en la casa de Dios. No se conforme nada más de venir. Yo me siento y escucho, ya soy excelente cristiano. Fíjate que no. Todo el mundo puede venir a sentarse, pero Dios, el que ve sirviendo, ese es el que le va a poner un vallado. Tiene que tomar el liderazgo de la iglesia. Tiene que tomar el liderazgo moral en su casa. Porque si usted no toma el liderazgo, alguien más lo va a tomar. A lo mejor el mundo, a lo mejor los maestros seculares, los amigos de sus hijos lo van a hacer, pero alguien va a tomar ese liderazgo. Si usted no se pone listo, los homosexuales van a tomar el lugar, van a enseñar a sus hijos. El papá es el que tiene que decir lo que se debe hacer. Ok, número 3, la santidad. Vamos a ver Job 1:5. Dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite de la fiesta de sus hijos, Job enviaba, ¿y los qué? ¿Y los qué? Santificaba. Hasta ahí lo vamos a ver. ¿Santifica usted a sus hijos? ¿Cómo los santifica? ¿Santifica usted a sus hijos? ¿Cada día usted los santifica? ¿O quién los santifica? Si no lo hace usted. Porque aquí dice la palabra de Dios, algo que le agradaba a Dios. Acuérdense que estamos viendo cosas que le agradan a Dios, que por eso tenía a Job como cercado, para que Satanás no lo tocara. Y era que él santificaba a sus hijos. Quería decir que él tenía temor de que sus hijos fallaran a Dios. Usted tiene que estar cada día al pendiente de la vida de sus hijos, estar orando por ellos. ¿Cómo usted los puede santificar? Una de las maneras es que la palabra de Dios nos enseña. Dice que a sus hijos usted le tiene que hablar. ¿Cuándo de la palabra de Dios? Bueno, para empezar, ¿quién le tiene que hablar de la palabra a sus hijos? ¿El pastor? ¿El maestro de escuela dominical? No. ¿El maestro entre semana? ¿Quién le tiene que hablar? Los padres. La Biblia trae la instrucción que los padres. Y dice: estas palabras tú las vas a repetir a tus hijos. ¿Cuándo? Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas por el camino, a todas horas. Y es más, dice, tu casa tiene que estar llena de palabra de Dios. Llena de palabra de Dios, en las paredes, en los techos, en las columnas, en todos lados. ¿Para qué era eso? Para que tuviera siempre presente a los hijos la palabra de Dios. En todo tiempo. ¿Cómo podemos santificar a nuestros hijos? Haciendo un altar familiar. En la escuela tienen maestros impíos, 8 horas a tus hijos metiéndoles basura y media en su cabeza.
Pero tú, ¿cuánto tiempo tienes alrededor de tu mesa hablándoles palabra de Dios a tus hijos? A tus hijos, que le estén escuchando de ti, que tú les estés diciendo la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo oras junto con tus hijos? ¿Cuánto tiempo lees junto a tus hijos? Los bendecimos a nuestros hijos, porque cada día tenemos que santificarlos. O sea, es nuestra responsabilidad que nuestros hijos sean santos. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo lo vamos a lograr, iglesia? Porque muchas veces nosotros, por comodidad, hacemos como Elí. Job podía haber hecho como Elí. Haber dicho, no, pues allá es el problema de mis hijos, ya están grandecitos, ellos que hagan lo que quieran. Pero no lo hizo así. Elí sí. Elí dice la Biblia que nunca le llamaba la atención. Ay, hijos, ¿qué es esto que escucho de ustedes? Andan portándose mal, hijitos. Dios guarda, iglesia. Si tus hijos están portando mal, los tienes que reprender. Si tus hijos están portando mal, tienes que hablarles duro. Tienes que estar, porque los amas. No les puedes permitir tonterías. Te tiene que salir el carácter ahí. Sabes que no voy a permitir esto. Esto no se hace aquí, Señor. Así son las cosas. Entonces tenemos que tener un carácter fuerte. Y tenemos que buscar la santidad de nuestros hijos. Que nuestros hijos estén bien. Y no vamos a dejar nada más, pues, a ver, lo voy a mandar a la escuela dominical. O ahí los jóvenes, a ver, Jonah, ¿qué les dice? A ver si lo santifica él. Pero, a ver, ¿dejó Dios a Jonah para santificar a nuestros hijos? No, lo dejó que santifique a Miguel, los ayuda, pero él tiene su responsabilidad. Pero usted como padre, usted tiene que santificar a sus hijos. Amén. Amén. Entonces yo no sé de qué manera, pero se tiene que escuchar en su casa. Mucha palabra de Dios. Alabanzas, prédicas. Algo que edifique. Porque de verdad, ahorita nos hemos hecho muy comodinos. Y muchas veces no nos imponemos como padres. Ay, no, mamá, una película. Ay, está bien, mi amor, una película. Y al otro día, ¿qué vemos a la hora de la comida? Ay, una película. Ok, otra película. ¿Y cuándo Dios? ¿Y cuándo una prédica? Ay, no, pero es que estamos en familia, una película. Pero, ¿de qué nos estamos llenando? ¿De qué estamos llenando nuestros hijos? Entonces, mi amada iglesia tiene que hablar palabra, hable palabra. Hábleles palabra en todo tiempo, en la mañana, en el mediodía, en la noche. Llénelos, porque entre más palabra hay, más santidad. Y entre más palabra haya, más gloria va a haber en su hogar, más gloria de Dios, más un pedacito del cielo va a haber ahí en su casa. Último punto. Vamos a ver Job 1:5 otra vez, pero ahora sí vamos a terminar. Mejor dicho, vamos a ver la parte que no leímos. Nos quedamos que los santificaba, amén. Vamos a continuar la lectura. ¿Y qué más hacía este hombre? Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía Job cuando todos los días. ¿Qué es ofrecer holocausto? ¿Se acuerda de ese canto que dice, quiero ser un sacrificio para ti? Un holocausto, ¿qué? Digno. Dice, pero aquí dice que él ofrecía holocaustos. Un holocausto era un tipo de ofrenda. Entonces quiere decir que todos los días Job ofrendaba a Dios. Y esto es una de las cosas que no nos gusta. Y dejamos ese agujero en la pared. Ahí sí aportillamos. Ahí sí que se quede ese huequito. A lo mejor
puedo santificar a mis hijos? A lo mejor puedo cambiar mi conducta, a lo mejor puedo dejar mi pecado, pero ofrecer ofrendas, no, ahí sí no se metan. Porque aquí nos enseña, Job lo que hacía era que cada día ofrecía holocaustos, cada día ofrecía ofrenda a Dios. Job, como sacerdote de su familia, él siempre estaba ofreciendo ofrenda a Dios por todos sus hijos. Dios cercó la casa de Job, los bienes aumentaron, Job fue prosperado, Job sabía cómo sembrar en el reino de los cielos, porque cuando tú siembras, tú vas a cosechar, porque dice la palabra de Dios que todo lo que el hombre sembrara, eso cosechará. A Job no le importaba darle a Dios. Nosotros, híjole, martes dar ofrenda y jueves y domingo, no, hay que mucho. Y sabes que por eso es que estamos como estamos. Por eso Dios dice, bueno, ok, entonces yo no te voy a acercar. La cerca que estaba alrededor de Job se había construido porque él no era un hombre tacaño. Y si podemos ver todo el libro de Job, nos podemos dar cuenta de que él era muy dadivoso. Que él cuando veía una necesidad era el primero en dar. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasaba cuando él daba? Dios le bendecía. ¿Y qué pasaba con sus bienes? Aumentaba.